La Guerra de Octubre o del Yom Kippur. Desde la Guerra de los 6 días en 1967 hasta la Guerra del Yom Kippur en 1973, los países vecinos árabes de Israel se dieron cuenta que debían hacer una coalición de países árabes para tratar de debilitar a Israel, pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que era posible presionar al bando con el que negociaban en el marco de la Guerra Fría. Tal fue el caso de Egipto jugando una estrategia para presionar a la ex Unión Soviética por medio de expulsar a los asesores soviéticos de su territorio y de esta manera hacer dudar a los soviéticos su lealtad y mostrando a Estados Unidos que también podía jugar de su lado. También Arabia Saudita, uno de los más ricos productores de petróleo de la región, mostraron cómo presionar especialmente a Estados Unidos y a sus países aliados por medio de la amenaza de una reducción en la producción de petróleo, lo cual ocasionaría un alza en el precio internacional de este producto. Esta medida aplicada para frenar la ayuda de los demás países para Israel en el conflicto con Egipto y Siria demostró que el conflicto entre Israel y los países árabes no solo se trata de países de esta región, sino que el conflicto va más allá, involucrando a las grandes potencias jugando su juego de poder y movilizando sus territorios aliados en el juego bipolar en el marco de la Guerra Fría. En el año de 1974, año en el que cesaron las hostilidades de este conflicto entre Egipto, Israel y Siria, ya estaban para entonces involucrados en el conflicto abiertamente los soviéticos, los norteamericanos, los países europeos y por último el Consejo de Seguridad de la ONU, quien por cierto este último organismo se ha limitado a emitir resoluciones cada vez que Israel incurre en una agresión a sus países vecinos, pero al parecer se ha olvidado de pronunciarse para que Israel respete el acuerdo inicial plasmado en la Resolución 181 de 1947 de la ONU, donde se establece que parte del territorio le correspondía a Israel, el cual se ha ido expandiendo cada vez más en cada conflicto en el que es parte activa. La OLP se establece en Líbano. Desde su creación en 1964 la OLP ha tenido diversos asentamientos fuera de Palestina, o de lo contrario no sería posible su lucha debido a la presión tan fuerte que ejerce Israel sobre los rebeldes palestinos. Sin embargo, esto ha traído consigo conflictos a los diversos países en donde han podido asentarse fuera de la influencia israelí, es el caso de Jordania, Siria, pero en especial por el grado de afectación que esto le ha ocasionado, en Líbano. Sumando a las organizaciones de lucha palestinas están los campos de refugiados de palestinos en el sur del Líbano, los cuales han sufrido las consecuencias de los ataques por parte del ejército israelí después de las acciones armadas en su contra por parte de los rebeldes palestinos. Dentro de la OLP existe una multiplicidad de grupos de diversas ideologías, aunque claramente unidas por el mismo interés de liberar a Palestina, lo cual ha sido en múltiples ocasiones un factor de división debido a que, por ejemplo, Fatah es una organización política militar palestina, mientras el FPLP es una organización marxista-leninista laica de extrema izquierda. Sumado a esto han tenido que enfrentar los grupos de resistencia maronitas en Líbano llamados los Falanges, un movimiento político-militar formado por cristianos maronitas creado en 1936 por Pierre Gemayel, quienes al ver que los grupos palestinos actuaban de forma independiente decidieron comenzar una lucha civil armada en territorio libanés. A través de una lucha activa y constante la OLP ha logrado ser reconocida como la única organización representante del pueblo palestino ante la ONU, lo cual le da la posibilidad de ser tomado en cuenta en la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad, aunque exista la oposición de los mandatarios israelíes, llamando a sus propuestas simples discursos de propaganda musulmana, tratando de minimizar así la lucha de este movimiento negando incluso su derecho a existir. La guerra libanesa. Desafortunadamente el conflicto palestino-israelí ha afectado de múltiples maneras a la población de Líbano sumado a otros factores de desestabilización en el país. Uno de los factores de conflicto interno es la división entre diversos grupos como los cristianos falangistas que cuentan con el apoyo de Israel en contraposición de los musulmanes libaneses y palestinos de izquierda. Después del pacto entre Siria e Israel con respaldo de Estados Unidos, Siria tuvo la libertad de atacar las fuerzas palestinas, ayudando así a los falangistas en el país. A pesar de los esfuerzos de los líderes árabes en hacer reuniones para tratar de mantener la paz en este territorio, más los múltiples ceses al fuego para tratar de negociar acuerdos, es claro que ninguna de las partes quiere ceder más de lo que cree que le corresponde, sin importar si es justo o no para los demás países vecinos.
la intervención de Estados Unidos y de la ONU han servido para replegar las fuerzas israelíes en el mejor de los casos, en otros solo posponen el reinicio de los ataques a pesar de lo que dictan las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad. Es clara la injerencia de Estados Unidos a favor de Israel en la mayoría de sus acciones, pues los cabilderos israelíes han estado presionando en el Congreso en Washington desde que se discutía la repartición del territorio palestino hasta el día de hoy, defendiendo los intereses que les competen. En cuanto a la capacidad nuclear de Israel, es más que claro que desde la formación del Estado israelí, la ayuda que Francia le proporcionó desde 1967 para su abastecimiento nuclear ha estado prosperando de forma activa y no debería sorprender a nadie que Israel cuente con armamento nuclear. Lo que sorprende es que Estados Unidos no se haya pronunciado en contra como lo hizo antes con Irak. Uno de los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadieron Irak fue encontrar y destruir las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, pero al finalizar la guerra lo único que encontraron fueron grandes yacimientos petroleros. Y si bien es cierto que Saddam Hussein mantenía un régimen autoritario en su país y se atrevió a invadir Kuwait para adueñarse de sus recursos, acto seguido Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia llegaron al rescate de Kuwait. Solo se les olvidó liberar de paso a Palestina y Líbano de la invasión israelí,